quiero comenzar diciendo esto, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí, por lo menos para mí, la mejor década es la década del 80. La década del 80. En la década del 80 se escribieron las mejores canciones. En la década del 80 se hicieron las mejores películas. En la década del 80 habían las mejores series de televisión. En los 80 estaba la película Rocky, estaban los Cazafantasmas, estaba la serie de televisión Los Magníficos. Yo me acuerdo haber llegado después del culto, los domingos, llegábamos a la casa con nuestra familia, con mis papás, mamá, etc. Pasábamos al Covarrubia, al centro. ¿Algunos de ustedes se acuerdan del Covarrubia? Pasábamos al Covarrubia y comprábamos pollo con papas fritas y nos sentábamos el resto de la tarde a ver la Isla de la Fantasía, etc. ¿Se acuerdan? El avión, ¿cierto? La década de los 80 fue un muy buen tiempo. Me acuerdo también todos los días después del colegio haber visto el Pipiripao. ¿Se acuerdan? Con Roberto Nicolini, lo veíamos, ¿cierto? Y había muchos dibujos animados que me encantaban, no se los voy a nombrar todos, pero uno de mis favoritos era Mazinger Z. ¿Algunos se acuerdan de Mazinger Z, no? ¿Soy el único? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mazinger Z tenía una habilidad muy especial de que él disparaba sus puños. Entonces era algo increíble poder verlo, y bueno, etc. Entonces ese era mi favorito. Y dentro de Mazinger Z estaba el villano. Y el villano era probablemente uno de los personajes que daba más miedo. A mí por lo menos me daba mucho miedo, porque era un personaje que era absolutamente impredecible. El Barón Ashler se llamaba este personaje. El Barón Ashler, uno nunca sabía cómo iba a reaccionar. El Barón Ashler un día podría estar contento, el otro día podría estar enojado. De hecho, uno ni siquiera sabía si el Barón Ashler iba a ser hombre o mujer en el momento en que te hablaba. Hablaba para acá y era hombre, hablaba por este otro lado, era mujer. Era un personaje que a mí me atemorizaba muchísimo. Era impredecible. ¿Conocen gente así? Impredecible. Uno sabe cómo van a reaccionar, si van a estar contentos, si van a estar tristes, si te van a dar un abrazo, te van a pegar un combo. Uno no sabe cómo van a reaccionar estas personas. Bueno, en la vida conocemos gente así. El problema es cuando nuestra visión de Dios es así. Cuando pensamos que Dios es un Dios que cambia, un Dios que en un momento es de una forma y que en otros momentos es de otra forma. De hecho, yo diría que dentro de nuestra doctrina muchas veces confundimos y pensamos, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, pensamos de que el Dios del Antiguo Testamento, este es el tema de hoy día, que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios al Dios del Nuevo Testamento. Pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que te da un abrazo. Pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que está enojado y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que está lleno de amor. Pensamos que el Dios del Antiguo Testamento nos odia, ¿cierto? Por todas las cosas que hacía, destruía naciones, etc. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que solamente nos ama. Y nos olvidamos de los más de 100 versículos bíblicos que hablan respecto a la inmutabilidad de Dios. Y esto es muy importante, porque cuando pensamos de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de odio, por así decirlo, a diferencia del Dios del Nuevo Testamento, que perdona todos los pecados, no importa lo que nosotros hacemos, le quitamos el poder al Evangelio. Porque tenemos la tendencia nosotros, muchas veces, sobre todo hoy en día, de quitarle la gravedad al pecado, de quitarle la ira de Dios, para hacer del mensaje más digerible. Y al hacerlo, aminoramos la magnitud de nuestra salvación. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que voy caminando por la calle. Imagínense, voy caminando por la calle, ¿ya? Con un amigo. Voy caminando por la calle con un amigo al lado mío. Vamos caminando, vamos conversando. De repente pasa una micro y pasa por un charco de barro. Voy con mi amigo, pasa una micro, un charco de barro. Salta el barro y mi amigo se tira enfrente del barro para salvarme, para que yo no me embarre. Voy a estar muy agradecido de mi amigo. Gracias, amigo, ¿cierto? Porque me podría haber embarrado y en vez de embarrarme yo, te embarraste tú. Gracias. Te invito a un sándwich. Y se soluciona todo. A diferencia de si yo voy con mi amigo, y no es una micro la que pasa por delante, sino es una persona que me quiere matar, que me quiere disparar, y esta persona se tira enfrente de la bala, y en vez de la bala llegarme a mí, le llega a mi amigo. Es la diferencia que hay cuando nosotros pensamos de que el Evangelio
Es algo así como que no, como que sí, Jesús como que nos hizo un favor y que Dios no estaba tan enojado antes. Le restamos importancia al Evangelio. Y de eso vamos a hablar hoy día, que no podemos confundir de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Vamos a aclarar esto hoy día para entender realmente la profundidad de nuestra salvación y que no hemos sido salvados de algo así como que así nomás, sino que realmente Cristo nos salvó la vida y el precio que nosotros podemos pagar para poder compensarlo es absolutamente impagable. Vamos a hablar sobre esto hoy día, vamos a pedir que sea Dios el que hable y que no sea yo. Señor Jesús, en este día, como Iglesia Cristiana de Quilpué, nos ponemos ante ti, dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Yo quiero pedirte, como lo hemos pedido todos los domingos, Señor, que yo que estoy aquí adelante con el privilegio y la gran responsabilidad de entregar tu palabra, tu mensaje, entregarlo, Señor, que tú me puedas usar con poder para que lo que se comunique no sea lo que salga de mi boca, sino que lo que salga de tu corazón, Señor. Pedimos que esto es lo que suceda hoy día, Señor, y que nos vayamos hoy día entendiendo más quién eres tú, Señor, y que podamos amoldar nuestra vida de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros hagamos para la gloria de tu Hijo y para la extensión de tu reino. Esa es nuestra oración, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en una serie que se llama Cambia el Switch, ¿ya? Y toda esta serie está cimentada sobre la base de este versículo que vamos a leer, que es Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y lo que hemos estado hablando durante toda esta serie es que hay ciertas cosas que como cristianos asumimos que son de una cierta manera porque nos han criado así por la iglesia a la que fuimos, por cómo nos enseñaron, por diversas razones, asumimos de que ciertas cosas son de una cierta forma, pero no porque nosotros asumamos de que las cosas son de cierta forma, necesariamente se alinean con lo que dice la palabra. Entonces, toda esta serie hemos hablado sobre diferentes cosas las cuales tenemos que cambiar el switch para entender realmente lo que dice la palabra y no lo que nosotros asumimos. Y lo que vamos a hablar hoy día es esto que asumimos que muchas veces que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, de que el Dios del Antiguo Testamento estaba enojado y que ahora está contento. Vamos a tratar de desmitificar esto y poder entender realmente quién es Dios. Vamos a entender quién es Dios en 20 minutos. Vamos a hacer un intento de poder entender un poco más respecto a quién es Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Judas entonces, vamos a ir a la carta de Judas. Cuando leemos Judas, no estamos hablando de Judas Iscariote, no es Judas quien negó a Jesús, no, es Judas el medio hermano de Cristo, igual como el libro de Santiago, ¿cierto? Es otro medio hermano de Jesús. Judas le está escribiendo a una región que no se sabe exactamente qué región es, en el cual el cristianismo estaba bajo ataque político, espiritual y doctrinal. Estaban en una batalla por la verdad. Estaban en una batalla por la verdad. Y es una batalla similar a la batalla en la cual nosotros estamos hoy en día, que es una batalla por la verdad. Porque ¿qué es lo que predomina hoy en día? Hoy en día predomina el relativismo. ¿Qué es lo que es el relativismo? El relativismo dice que no hay verdades absolutas. No existen las verdades absolutas, que la verdad está sujeta a opinión. Y que la opinión vale más que la verdad. En otras palabras, lo que yo opine no es simplemente una opinión respecto a la verdad, sino que lo que yo opino puede incluso transformar la verdad. Y eso es absurdo. Es como si yo tuviera una manzana verde. Yo tengo una manzana verde y yo veo esta manzana verde y yo digo la manzana es verde. Cualquiera puede tener su opinión respecto a la manzana. Puede decir, sí, la manzana yo creo que es verde, pero es verde oscuro. Sí, está bien, porque está dentro de lo que es la manzana, dentro de esta verdad absoluta de que yo tengo una manzana verde. Y otro puede decir, no, yo creo que es verde un poco más claro de lo que tú dijiste. Está bien, porque está dentro de la verdad de que la manzana está ahí y que es verde. Pero el relativismo dice que una persona puede llegar y ver esa manzana verde y decir, esa no es una manzana, es un plátano. Y a pesar de lo absurdo que eso pueda ser, el relativismo dice que aunque tu verdad sea absurda, es verdad porque tu opinión vale más que la verdad. No hay verdades absolutas, la verdad es algo que se mueve, que está sujeta a opinión. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que hay verdades absolutas. Y otra cosa que se dice muchas veces es que no importa lo que tú creas, siempre y cuando lo que tú creas sea una creencia honesta, sea una creencia que tú la creas con todo tu corazón, siempre y cuando tu creencia sea sincera, está bien.
Como si alguien dijera, yo me voy a tirar de un 10º piso. Yo no creo en la gravedad. Yo me voy a tirar de un 10º piso. Yo creo con todo mi corazón de que la gravedad es un mito. Y me tiro del 10º piso. Cuando yo caiga del 10º piso y mi cuerpo sea aplastado, mi opinión respecto a la gravedad va a dar lo mismo. Porque la verdad se sostiene por sí misma. Lo mismo es cierto cuando hablamos sobre Dios, cuando hablamos sobre el fin del mundo, cuando hablamos sobre el juicio final. Yo puedo decir, no creo en el juicio final, no creo que haya un Dios, yo no creo que Él pueda castigar, yo no creo. No importa lo que tú creas. Lo que tú creas no va a cambiar la realidad de que va a llegar un día. Y todo va a quedar claro cuando lo que suceda. Y esta es la lucha en la cual estaban en esta región. Es la lucha en la cual Judas le está explicando, ¿cierto?, lo que tienen que hacer en esta situación, en la cual la verdad estaba sujeta, ¿cierto?, a relativismo. Judas capítulo 1, versículo 3 dice, queridos hermanos, le está escribiendo a cristianos, queridos hermanos, dice, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Podrían subrayar eso donde dice que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas por los santos. Hay que luchar por la fe. De la misma forma en que Judas le dice a ellos que hay que luchar por la fe, nosotros también tenemos que luchar por la fe. Por eso es que insisto tanto en que pasen los primeros 30 minutos de su día con Dios. Por eso es que tenemos los versículos bíblicos en el programa para que los primeros 30 minutos de su día puedan leer esos versículos, que puedan orar. Por eso que hablamos tanto de que es importante que todos nosotros tengamos un mentor o que seamos el mentor de alguien, que pasemos una hora, una vez a la semana con una persona en la cual podamos ver la guía de estudio, podamos orar los unos por los otros. Por eso que insistimos tanto en que vayan a los grupos de crecimiento, que son grupos de 8 a 12 personas que se juntan durante la semana para hablar sobre Dios, sobre la Biblia, cómo se relaciona con nuestra vida. Por eso que insistimos tanto en que vengan al culto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que luchar por nuestra fe, tenemos que luchar vigorosamente por nuestra fe, porque la fe no es algo que, yo ya sé lo que creo y estoy bien. Es que ya sé lo que creo, entonces no necesito más ayuda. Es como un barco que tiene una brújula, ¿cierto? El capitán del barco puede decir, bueno, tengo la brújula ahí, así que tengo la brújula, y por lo tanto, como tengo la brújula, me olvido. No, cuando tengo una brújula, tengo que usar la brújula. Y tengo que hacer correcciones constantes en el barco para asegurarme de que voy en la dirección correcta. Y no hay otra forma. No, pues ya, yo tengo la Biblia, sé que la Biblia es verdad, entonces sigo mi vida. No. Por eso es que es importante que nos congreguemos para hacer correcciones constantes, para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Es muy importante. ¿Sabían ustedes? Les voy a contar algo. Que el 50% de esta iglesia viene todos los domingos. El 50% de todas las personas que dicen que la iglesia cristiana de Quilpué es su iglesia, si te preguntaran dónde vas a la iglesia cristiana de Quilpué, el 50% vienen todos los domingos. En otras palabras, se levantan en la mañana y dicen, voy a la iglesia. El otro 50% se levantan en la mañana del día domingo y dicen, no sé si voy o no, o tengo otras cosas que hacer, no lo tienen como prioridad. El 50% viene todos los domingos, el otro 50% viene cada 2 domingos, cada 3 domingos, cada 4 domingos. Es importante que vengan a la iglesia, porque es la única manera, o todas las otras instancias que acabamos de hablar, es la única manera de que nosotros nos aseguremos de que vamos en la dirección correcta, porque necesitamos hacer ajustes. Versículo 4 dice, el problema, versículo 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que hace mucho tiempo que han estado señalados para condenaciones, como lo que hablábamos la semana pasada, en Tercera de Juan, donde estaba Diótrefes, ¿cierto?, que ni siquiera era cristiano, ¿cierto? Lo mismo estaba pasando en este grupo de personas a la cual Judas le está hablando. Eran líderes que ni siquiera eran seguidores de Jesús. Continúa diciendo, los impíos que caminaban en libertinaje
que cambiaban, los impíos que cambiaban en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Es el error de hoy. Cambiar, escuchen esto, muy importante, cambiar el libertinaje, cambiar la gracia de Dios por libertinaje, cambiar la gracia de Dios por libertinaje es un error que nosotros podemos también caer en él. ¿A qué me refiero con esto? El otro día hablaba sobre un amigo que lo había invitado a una picada, ¿cierto? Le dije, pide todo lo que quiera y fue el error más grande que había cometido porque él pidió lo más grande y lo más caro. Y a veces nosotros entendemos así la gracia de Dios. Decimos, como Dios pagó por todo, entonces tengo que aprovecharlo. Tengo que vivir como yo quiera, porque total no hay consecuencias, está todo pagado. Y eso es mal entender la gracia de Dios, es cambiar la gracia por libertinaje, no entendiendo que si realmente tenía un encuentro con Cristo es una imposibilidad espiritual que yo pueda vivir en libertinaje porque el Espíritu Santo que está dentro mío no me lo permite. No significa que sea perfecto, significa que ya no puedo pecar como antes. No me lo permite el Espíritu Santo, es la evidencia de que soy cristiano. Y uno de los errores que cometemos justamente es ese, que tiene que ver con confundir al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Decimos, claro, el Dios del Antiguo Testamento castigaba, pero hoy día Él es el Dios de la gracia, por lo tanto puedo vivir como quiera, porque Dios ya no castiga, Jesús pagó por todo, así que puedo vivir como yo quiera. Nos confundimos. Y Judas cuenta unas historias tan increíbles acá, y se las voy a leer. Escuchen esto, versículo 5, dice, Judas está diciendo esto, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de librar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. ¿Por qué está hablando de esto del Antiguo Testamento y lo está trayendo al Nuevo Testamento? ¿Por qué está hablando sobre que cuando Moisés fue a liberar a su pueblo Israel y vinieron las plagas, y vinieron las plagas, y vinieron las plagas, y vinieron las plagas, y finalmente llegó la última plaga, ¿cierto? Y finalmente Faraón le dice, ya Moisés, ándate, y sale el pueblo de Israel, y después destruye a la nación de Egipto? ¿Por qué Judas está hablando de eso ahora? ¿Por qué menciona esa historia? Si ya estamos viviendo en la gracia y no tenemos nada que temer, ¿por qué lo menciona ahora? Continúa diciendo, versículo 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Está hablando de un evento en Génesis en la cual liberó a algunos, pero destruyó al resto. ¿Por qué está enfatizando la destrucción de Egipto? ¿Por qué está enfatizando la destrucción del juicio final? Versículo 7. Así también, tercer ejemplo, así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Por qué está hablando sobre Sodoma y Gomorra ahora? ¿Por qué está hablando sobre este evento en el cual Abraham ora por Sodoma y Gomorra y dice, Señor, por favor, si hay 50 que sean justos, por favor, sálvalos? Dios le dice, si hubiesen 50, los salvaría. Ok, si hubieran 40, los salvaría. Si hubieran 30, los salvaría. Ok, si hubieran 20, los salvaría. Señor, disculpa que te lo vuelva a preguntar, pero si hubiesen solamente 10, Dios le dice, si hubiesen 10, los salvaría. Y los libera, pero destruye al resto. ¿Por qué Judas está hablando de esto ahora si hoy día se supone que estamos en un mejor pacto? Cristo ya pagó por todo. ¿Por qué Judas habla del castigo eterno, del juicio final, de todas estas cosas? ¿Por qué Judas habla de esto ahora si Dios ya no es así? ¿Por qué? ¿Qué nos está recordando? ¿Qué nos está recordando Judas? ¿Por qué habla sobre estas cosas Judas? ¿Qué es lo que nos está recordando? Dicen los teólogos que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. En otras palabras, que lo que pasó en el Antiguo Testamento es una suerte de imagen o de profecía, por así decirlo, de lo que va a pasar en la realidad, de que es una imagen de lo que va a pasar después. Ejemplo, cuando están las 10 plagas en Egipto
y está el pueblo de Israel, y entró Moisés, y empiezan a llegar las plagas, y llega la última plaga, que es la plaga donde el ángel de muerte entra y destruye a los primogénitos, y Dios le habla a Moisés y le dice, dile a todo el pueblo de Israel que sobre los dinteles, ¿cierto? Sobre los marcos de su puerta, pongan sangre de cordero, y cuando pase el ángel de la muerte, va a destruir a todos los primogénitos, pero no va a destruir a los primogénitos del pueblo de Israel, sino que va a pasar por sobre, porque está la sangre del cordero ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Es una imagen de la realidad que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que está diciendo? De que Cristo es la persona que a nosotros nos salva de la destrucción, y que cuando llegue ese día, que el resultado de la sangre de Cristo, que es el Cordero que nos cubre, cuando llegue ese día, que nosotros nos vamos a salvar, pero que el resto se va a destruir. Nos gusta la parte de la salvación, no nos gusta la parte de la destrucción. Lo mismo está haciendo cuando habla sobre Sodoma y Gomorra. El Antiguo Testamento es una imagen del Nuevo Testamento, del periodo que nosotros estamos viviendo. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, dice, por favor si hubiesen 50, por favor si hubiesen 40, por favor si hubiesen 30, 20, 10. Esa intercesión como imagen del Antiguo a lo que estamos viviendo hoy día es la intercesión que Cristo hizo por nosotros para poder salvarnos. Es una imagen del Antiguo Testamento, una imagen del Nuevo, lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿por qué Judas habla sobre esto? ¿Por qué Judas menciona estas historias? Porque es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día nosotros estamos viviendo nuestro Sodoma y Gomorra, por así decirlo. Estamos viviendo nuestro tiempo en Egipto, por así decirlo. Pudiésemos incluso incluir la historia de Noé. Estamos viviendo este periodo, muy importante esto, estamos viviendo ahora ese periodo intermedio en el cual Dios te espera, te espera, te espera, te espera, te espera, te espera, pero llega un momento en que viene sobre toda la creación la ira de Dios. Pero no nos gusta escuchar esto porque nos incomoda. Es políticamente incorrecto decir esto, porque cada uno puede creer lo que quiera, y lo que yo crea, ¿cierto?, va a transformar la realidad en mi propia verdad. No nos gusta esto, que nos muevan el piso. Pero la ira de Dios, escuchen esto, y les prometo que al final de la prédica va a haber un refresco. La ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Mateo 25:46 dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y termina Judas diciendo, versículo 14 y 15, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido en contra de Él. ¿Saben qué? La ira de Dios viene. Me cuesta decirlo, pero la palabra lo dice. La ira de Dios viene. Viene el juicio, viene el castigo. Está por toda la Biblia. Por eso menciona Judas estos eventos. Egipto y Sodoma y Gomorra. Dice, de la misma forma en que destruyó a Egipto, de la misma forma en que destruyó a Sodoma y Gomorra, la ira de Dios viene sobre toda la humanidad. ¿Por qué dice esto? Para que no nos confundamos. No confundamos la gracia con libertinaje. Uno dice, pero pastor, a ver, momento pastor. No sé, yo creo que esto está mal. Está equivocado. ¿Y qué pasa con Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué pasa con Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte? Sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se da cuenta, pastor? Y Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ve, pastor? Se da cuenta de que cuando Cristo murió, Él eliminó el castigo. Muchas veces nosotros asumimos
cuando Cristo murió por los pecados, ¿cierto? Que Él simplemente cubrió todo y que estamos absolutamente libres de cualquier culpa porque Cristo lo que hizo cuando murió en la cruz. Escuchen esto es lo que nosotros asumimos. Escuchen esto es lo que nosotros asumimos. Asumimos de que cuando Cristo murió en la cruz, que Él eliminó el castigo de Dios, que eliminó la ira de Dios, pero no la eliminó. Esto es muy importante. No la eliminó, la cubrió. La cubrió. Y eso es muy diferente. Déjenme explicárselo de la siguiente manera. Hay varios países en el mundo, varias regiones, varios lugares donde hay muchos huracanes, ¿cierto? Donde hay muchos tornados. En estos lugares, donde hay muchos tornados y muchos huracanes, estas personas se tienen que preparar para ese momento. ¿Ya? Porque ellos saben que ellos viven en un lugar donde va a venir un tornado o va a venir un huracán. Entonces tienen que hacer bodegas debajo de sus casas. Y debajo de las casas siempre tienen todo lo que ellos necesitan. Tienen agua, tienen linternas, tienen comida, tienen radiopilas, tienen todo lo que necesitan. Cosa que cuando venga el tornado o venga el huracán pase por encima y no les afecte. La pregunta no es si va a venir o no va a venir el huracán o el tornado. Ellos saben que viene. Es una pregunta de cuándo y en qué momento y si van a estar preparados. La pregunta es si cuando viene el huracán va a caer directamente sobre ellos o va a caer directamente sobre la puerta que está por sobre el subterráneo. Lo mismo es cierto con nosotros. La pregunta no es, no nos confundamos si la ira de Dios va a venir o no va a venir. La pregunta es si la ira de Dios va a caer directamente sobre nosotros o va a caer directamente sobre Cristo. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. No puede decir, pero pastor, ¿cómo me dice que es una buena noticia si me acaba de hablar de castigo, me acaba de hablar de juicio, me acaba de hablar de pecado? Eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia. No quiero juicio, no quiero ira de Dios, no quiero. ¿Cómo me dice que el Evangelio es una buena noticia y me acaba de decir que la crucifixión de Cristo no eliminó la ira de Dios? Eso no es una buena noticia. Es una mala noticia. Pero el Evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque para que una noticia sea buena, tiene que haber una mala noticia. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me saqué un 7, esa es una buena noticia. Pero es buena noticia porque tengo la posibilidad de haber reprobado el ramo. Si no existe esa posibilidad de la mala noticia, el 7 no es tan buena noticia. Si estoy pololeando con alguien y le pido que se case conmigo y ella me da el sí, así como la Danisa me dio el sí, es una muy buena noticia. Pero es una buena noticia, ¿por qué? Porque existía la posibilidad de que me hubiese pegado una patada. Entonces, la buena noticia es buena noticia porque existía la posibilidad de una mala noticia. Si me llega el resultado de una biopsia y resulta que no tengo cáncer, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de que yo hubiese tenido cáncer. Lo mismo es cierto con la ira de Dios. El problema es que aguachentamos tanto el mensaje y el Evangelio pierde su impacto porque nos olvidamos de lo que nosotros hemos sido rescatados. Nos olvidamos de la consecuencia del pecado, nos olvidamos del sacrificio de Jesús, de lo increíble del sacrificio de Jesús. Decimos, no, si la noticia no es tan mala. Y la buena noticia tampoco es tan buena. O sea, no es que Dios odie el pecado, no, sino es que Dios lo odie, sino que le disgusta un poco. No es que Jesús te haya salvado de la ira de Dios, no, sino que Jesús murió en la cruz, ¿cierto?, para que tú pudieras tener una mejor vida. Se aguachenta el mensaje cuando nos olvidamos del pecado, de la consecuencia del pecado, y de eso nos advierte Judas.
Lo que pasa cuando aguachentamos el mensaje es que le restamos la gravedad al pecado y por lo tanto le restamos el poder a la cruz. El evangelio no es andabas medio perdido, ¿cierto? Andabas cometiendo errores, ¿cierto? Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio tampoco es Dios va a salvar tu matrimonio, aunque Dios sí salva los matrimonios. Pero eso no es el evangelio. Es una buena noticia, pero no es la buena noticia. El evangelio no es Dios va a curarte de tu enfermedad. Aunque sí Dios cura de las enfermedades. Y sería una buena noticia. Pero no es el evangelio. No es la buena noticia. El evangelio no es Dios te va a hacer rico, aunque Dios tiene todo el dinero y es dueño de todas las cosas. Y Él te puede bendecir. Y sería una buena noticia poder salir de todas las deudas, ¿cierto? Y poder comprarte la casa de tus sueños. Sería bueno. Pero eso no es el evangelio. Este es el evangelio. El evangelio es la ira de Dios que se venía sobre nosotros, fue absorbida por Cristo en la cruz para que no cayera sobre nosotros. Y eso sí que es una buena noticia. Por eso es que el evangelio es tan buena noticia. Cuando le sacamos lo horrendo del castigo, disminuimos el poder de la cruz. Y es imprescindible que entendamos el peso del castigo que se nos venía, no para tener miedo, sino para entender la dimensión del amor de Dios. Entonces mi oración hoy día, para todos nosotros, es que nuestras vidas fluyan, no por culpa, ni por religiosidad, ni por legalismo, sino en respuesta a este impagable sacrificio de amor. Señor Jesús, en este día queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nosotros podamos entender la profundidad de lo que implica nuestro pecado. El aborrecimiento, la profunda ira que a ti te produce que nosotros te demos vuelta a la espalda. No para sentir culpa, ni para pegarnos a nosotros mismos, ni para sentirnos mal, sino para entender la profundidad de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Somos tan afortunados de haber sido receptores de este sacrificio, de este regalo tan grande. Ayúdanos a nunca olvidarlo, Señor. Y te damos las gracias por lo que tú nos has hablado hoy día, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.